en sabiduría, en entendimiento de su palabra. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis, dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí vamos a parar. Vamos a orar por este tiempo en manos de Dios. Vamos a ver todo el capítulo enseguida. Dios, y Padre bueno y fiel, te doy muchas gracias, Señor, por que este día podemos reunirnos en tu presencia, a adorarte, Señor, y a escucharte, Señor, escuchar el consejo que tienes para nosotros. Guíanos, Señor, en sabiduría, guíanos, Señor, en discernimiento y, Señor, quita de nosotros las distracciones para que podamos, Señor, conocerte, entender tu propósito, Señor, para nuestra vida y descansar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana anterior que vimos el capítulo 12, nosotros nos dimos cuenta de que en este capítulo 12 se veía una narrativa un tanto alegórica acerca de lo que había pasado con Israel y la descendencia que es Jesús, y la lucha que hubo o la persecución del dragón que es, ¿quién? Satanás, sobre Jesús y contra la iglesia desde el inicio. Él esperaba que naciera para devorarlo. Hubo una masacre en aquellos días de niños buscando a Jesús. Después la persecución contra la iglesia, que es lo que veíamos la semana anterior. Sobre todo, bueno, lo menciona el versículo 17, que es el último versículo de ese capítulo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió al cielo y está reinando, ¿no? Está vivo contra la mujer y contra Israel, pero también todos los creyentes, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hasta la fecha, y será también en aquel tiempo, cuando la iglesia ya no esté aquí, pero que llegue a haber creyentes por el testimonio que está dando Dios a través de todas las situaciones que están pasando en la tierra. Pero antes que nada, sobre todo porque tenemos visitantes que yo creo que hasta algunos de casa de repente les da la curiosidad: bueno, ¿qué somos en Calvary? Bueno, somos una iglesia cristiana que cree en Jesucristo, la Biblia como nuestra autoridad y fe y conducta. Estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, perdón, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para entender realmente todo el consejo de Dios. Es muy raro que hagamos mensajes de un lado y de otro, salvo las ocasiones especiales, como son eh, la resurrección, digo, la, ¿cómo la Semana Santa, que recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo, sí, la Pascua, perdón, y la Navidad, que es cuando recordamos que es en esa Pascua murió aquel que fue enviado a nacer para entregarse y morir y derramar su sangre por el pecador y por aquellos que reconozcan que Jesucristo es el Señor y puedan ser salvos. Sí, entonces, la siguiente semana, si tú nos visitas, sabes que continuamos donde nos quedamos.
Igual los jueves, estamos en Jueces, continuamos con el siguiente capítulo después de donde nos quedamos. Y así cada vez, o sea, para no perdernos en la Biblia y entender el consejo de Dios tal cual y no estar tratando de inventar una predicación completa de un solo pasaje que tal vez lo único que hace es confundirme a mí y darles algo que no quiere decir la palabra. Entonces nos enfocamos en ir secuencialmente a través de la Biblia para entender lo más fielmente lo que quiso decir Dios, lo que quiere decir Dios y lo que nos está diciendo Jesucristo cada día hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué más? Hay más cosas, pero pues, tendríamos que tener una predicación completa o un día completo para explicar nuestra fe en el Señor. Pero bueno, hoy continuamos con el capítulo 13. Les decía, vimos eso el capítulo anterior y llegamos a este punto donde el subtema, que recuerden ustedes los subtemas o las letras en negrita que dicen ahí arriba como el título, no son inspirados por Dios, para que no, a veces cuando estamos leyendo algo, leemos todo eso también, puedes evitarlo, no necesitas evitarlo, pero a veces sí nos guían qué vamos a ver, ¿sí? Y aquí habla acerca de dos bestias, pero vamos a ir a fondo para entender esto, solamente que como cada vez que estamos tocando ahora Apocalipsis, primero yo te quiero recordar la esperanza, ¿sí? Que tenemos en Jesucristo, ahora que estamos aquí y que escuchamos de Él con libertad y que Él nos está dando su gracia y su misericordia para podernos acercar libremente y ser salvos y no llegar a esperar ese momento del que habla el Apocalipsis, de lo que viene. ¿Sí? La iglesia de Cristo nosotros como iglesia creemos, las iglesias Calvary, como muchas más, creemos que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación que se habla en el Apocalipsis. ¿Qué es la gran tribulación? 7 años terribles en cuanto a desastres también, desastres naturales, celestiales, pero también espiritualmente va a ser una persecución contra la iglesia, ¿sí? Pero según lo que leemos en la Biblia, la iglesia de Cristo, los creyentes en Jesucristo, hasta ese día que comience, van a ser arrebatados o llevados con Él para la eternidad. Y no van a pasar por esos 7, no vamos a pasar por esos 7 años en que ya no va a estar contenido el poder demoníaco, porque ya no está el Espíritu Santo en los creyentes, porque los creyentes ya fueron arrebatados. Los que van a creer ahí va a ser por ver, ahora sí que va a ser por lo que está mostrando y van a recordar lo que Dios les había dicho y obviamente seguro va a estar la palabra por ahí, pero ya el Apocalipsis va a ser lo que va a estar sucediendo. Recuerda esto, Apocalipsis no es el concepto peliculesco que tenemos, sino la revelación de Jesucristo, que es el nombre correcto que aparece en la Biblia, la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo está revelándose a Él mismo y revelando lo que va a suceder. Vimos en el capítulo penúltimo que se tocaba la séptima trompeta. Aún no hemos concluido con estos. Van a ser varios capítulos que nos van a estar mostrando situaciones que van a estar sucediendo a través de esos 7 años y vamos a ir como avanzando y regresando a algo que más que va a pasar. Y en este caso se van a manifestar, sí, dos bestias, pero también realmente es una triada que vamos a notar aquí, ¿sí? Porque el que ya se manifestó fue en el capítulo anterior el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, que es el diablo, lo dice el mismo capítulo 12. La serpiente antigua, aquella que engañó a Eva, el dragón que hace la batalla contra los ángeles y los santos, la persecución que al final de cuentas su nombre es Satanás, que es el enemigo, que es el significado de Satanás, y que es el diablo, que es el engañador. ¿Sí?
Ese es el significado de esos términos, pero es el mismo ser. Entonces Él ya está presente y llegamos a esta parte donde dice Juan, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, el mar de alguna manera simboliza lo que es el abismo, porque lo habíamos visto incluso cuando Jesús iba a arrojar al abismo los demonios, pero también cuando se habla acerca de que pues, Satanás tiene las llaves del abismo, está saliendo una bestia que las 7 cabezas simbolizan naciones y los cuernos poder y las diademas autoridad, poder político y poder militar, autoridad, pues, según lo que se ha estudiado acerca de esto. Entonces, y sobre la cabeza, dice, sobre una de sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es blasfemia? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Hablar cosas que no son de alguien o algo. En el caso de Dios es atribuirle situaciones o hablar mal realmente de Él, algo que no dice la palabra. Es un nombre blasfemo que puede ser un título, puede ser un nombre, puede ser una frase, pero que va en contra de quién es Dios, ¿sí? Por eso habla acerca de blasfemia aquí. Y va a estar en la cabeza, en una de las cabezas, un nombre blasfemo. Pero esto viene con autoridad. Y la dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono grande y autoridad. Nosotros podemos leer también a través del libro de Daniel descripciones de estos seres en cuanto que él también tuvo profecías acerca de ellos, ¿sí? Y podemos ver que incluso Daniel vio más seres, pero aquí, esta primera bestia es considerada precisamente el que esperaban todos desde que empezamos el anticristo. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes qué es un anticristo? El mismo nombre lo dice, es tan sencillo como es aquel que está en contra de Cristo. Pero en este caso ya es un poder mucho mayor a que una sola persona que te dice, yo no creo en Jesús, yo no creo en Cristo. Yo no creo en esas fantasías. Bueno, esa es una persona, pero un movimiento político, militar, un tema de naciones completas que se unen en este sentido, o una persona que lidera a estas personas en ese sentido, a atacar a través de los hechos a Dios, este es el anticristo del que se habla aquí, aunque siempre ha habido anticristos, ¿sí? Siempre ha habido. Y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón otra vez? Satanás está respaldando a este movimiento, grupo o persona que está guiando en contra de Dios. ¿Quién es el gobernador de este mundo? Satanás. ¿Lo digo yo? Perdónenme. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Y no es una autoridad que él se tomó solo, obviamente. Nadie está arriba de Dios, nadie está más arriba que Jesús. Les decía la semana pasada que vemos esa imagen donde está Jesús y Satanás jugando vencidas, dirían ni con la zurda, o sea, de plano, porque es creación de él. Sí, o sea, Satanás está vencido desde que cayó, pero cubre una función en el plan de Dios. Sí, y esta es la función que está haciendo. Él no atraer, como les dije, no le importa a Satanás atraer hacia sí mismo a la gente. No le importa a Satanás que tú le hagas un altar, le interesa apartarte de Dios. Es lo que le interesa a Satanás. ¿Sí? Si tú crees en los unicornios en vez de Dios, Satanás está tranquilo.
¿sí? Si tú crees en hadas y demás, Satanás está en ti mismo, Satanás está tranquilo. Lo que quiere es apartarte de Dios, no atraerte hacia sí, porque al final de cuentas, él va directamente al lago de fuego, les mencionaba la semana pasada, el falso profeta va al lago de fuego, la serpiente antigua, que es el mismo, al lago de fuego, y todos los que le siguieron, o sea, los que creyeron en esas cosas, van a donde mismo, ¿sí? A terminar quemándose y no va a ser que él, como a veces se ven los cuentitos, revistas de décadas atrás, que él está en un trono en el infierno. No, él está sufriendo igual. ¿Por qué? Porque está preso. ¿Por qué? Porque él cayó y él está llevando las consecuencias de esto. Entonces, la gente que practica el satanismo también está engañada, ¿sí? Porque no tiene poder, ¿sí? Sin embargo, no tiene poder para matarte y llevarte al infierno, no tiene poder para apartarte de Dios. Sin embargo, sí tiene poder para hacer cosas, y es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Si nosotros vemos, les decía, la parte de la gracia, después, antes de seguir con el capítulo 13, yo quiero pedirles que me acompañen o lean aquí eh, Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y esto es primera gracia y misericordia de Dios. Antes de irnos de lleno a lo que vamos a estar viendo, ya que apareció el anticristo en escena. Esta es una versión, si lo ven de repente un poquito diferente a lo que ustedes están leyendo, es porque les puse la versión nueva traducción viviente, pero lo pueden seguir en sus Biblias o lo pueden ir leyendo aquí. Desde que me enteré, escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Una esperanza segura, o sea, es real y es verdadera. Y ¿sabes qué más? Nadie te la puede quitar si la tienes. Es decir, su pueblo santo. ¿A quienes llamó? A su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Otra vez, increíble grandeza del poder de Dios para quienes? Para los que creemos en Él, los cristianos verdaderos. Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Jóvenes están escribiendo? Espero que sí, porque al final piden la hojita. ¿Sí? Recuerda, es tu escuela dominical. ¿Sí? Esto que acabamos de leer es quién es Cristo en su iglesia. Esto es Él la cabeza, el cuerpo le sigue, pero el cristiano, valga el punto, verdadero. ¿Recuerdas que te he dicho que lo más peligroso, la persona que, que está en más peligro es aquel que cree, pero no cree? ¿Por qué? Porque no le puedes enseñar o convencer, porque él cree que cree, pero realmente sus acciones y su teología, lo que manifiesta de Dios, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Entonces,
en la semana escuché una canción de un grupo cristiano que se me hizo curioso, pero dije, ¿cuánta verdad hay en esta canción? Porque la hacen como graciosa y hablan del cristiano tibio. Y la canción dice varias cosas hasta el punto donde dice, y la hermana que llega y les dice, ¿por qué no viniste? Pues es que ¿para qué vengo? Si ya sé lo que me van a enseñar, que Dios es amor. Dice, sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero no es todo lo que es Dios, ¿sí? Porque cuando crees solamente que Dios es amor y ya de ahí no te mueve nadie y todo lo demás que escuches ya no checa con lo que tú entiendes que Dios es amor, no entiendes que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y dices, no, mi Dios, ¿cómo va a hacer eso? Y mi Dios, pues es que yo, que sepa, Él no castiga. Y es verdad, no predicamos el que castiga a Dios, pero sí, sí que hay, que Él tiene. Bueno, la Biblia dice que sí, la Biblia dice que sí, sí, pero no solamente porque tú le digas a alguien, es que si te portas mal te va a castigar Dios, no, Él siempre te da la oportunidad que te arrepientas, o sea, ahí está la gracia, y en la gracia caben muchas cosas más que solo el amor de Dios. Y aparte, el amor de las personas que consideran, por ejemplo, lo de esa canción, que Dios es amor, creen que solamente es Dios que va a perdonar siempre todo lo que hagan, así que se la pasan viviendo como si no fueran creyentes. Por el cabo, Dios es amor y me va a perdonar. Y eso ya es descaro, eso ya es que no ha habido una transformación en la persona. Digo, la canción es como un tanto graciosa, pero porque en sí, incluso el de decir que no voy a la iglesia o voy a la iglesia y escucho lo mismo, Dios es amor, digo, pues ¿a qué iglesia vas? Dios sí es amor, pero el amor de Dios se manifestó entregando a su Hijo unigénito a morir por ti. Y esa muerte en la cruz y ese derramamiento de sangre fue todo el amor que Dios puede manifestar a su creación. Es lo más clara muestra de amor. Nosotros queremos abrazos y besos de Dios. Y dice, bueno, si no hiciste bien, pues tampoco esperes que Dios diga, ay, pobrecito de ti, ay, ay, déjame darte un abracito para que aguantes todo lo que viene en contra de ti como consecuencia de tu pecado. Dicen que nuestras oraciones tienen, ¿qué? Estorbo cuando hay pecado en nuestra vida. No llegan a Él. Si no corrijo mi caminar, o sea, yo estoy menospreciando todo su amor en Jesucristo cuando yo estoy pecando deliberadamente. Yo dije, pues, o sea, no lo digo, pero yo pues como si yo estuviera diciendo, a mí no me importa que Cristo hubiera muerto por mí. De todos modos, yo me voy a deleitar en lo que a mí me gusta. Ya después me arrepiento y Dios, perdóname otra vez. No es así. Entonces sí, hay que tomar en cuenta esto. Dios es la cabeza, el cuerpo es su iglesia, pero los creyentes verdaderos. Tristemente hay muchos que no son creyentes verdaderos. Pero si tú detectas a un hermano en alguna falta, dice Gálatas capítulo 6, acércate con un espíritu de mansedumbre, preséntale a Jesucristo, preséntale la palabra y trata de traértelo a la iglesia nuevamente a que se relacione de nuevo con Dios. Pero yo no quiero ir a la iglesia porque todos son bien hipócritas. Bueno, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, siempre hay lugar para uno más y siempre hay lugar para uno más y aparte dice en Primera de Juan capítulo 1 que la relación con Dios se manifiesta en la relación con su iglesia, ¿sí? Con los demás creyentes. Esta es la verdadera relación con Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no amo a su iglesia, yo tal vez no estoy tan seguro en Él. Necesito conocerlo más. Esto es finalmente a quienes le escribe Pablo y les dice, doy gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones, porque veo que ustedes están perseverando en la fe en Jesucristo.
a pesar de las condiciones que se podían haber vivido en ese tiempo. Pero esta es la gracia hoy, para no esperar a ver al anticristo, que se manifieste como la bestia, la primera bestia la que estamos viendo aquí, con toda la autoridad que le da el poder también Satanás ahorita vamos a ver de qué le da la autoridad a él. Bueno, volvemos nuevamente ahora después de recordar esto. Hoy estamos viviendo en la gracia. Agárrate de la gracia, abrázate de la gracia, recibe la misericordia de Jesucristo hoy, cree en Él, porque va a llegar un tiempo en que solamente va a ser a través del martirio que los creyentes van a permanecer, y eso es más duro, ¿sí? Dice en el versículo 3, regresando a Apocalipsis capítulo 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, esa herida mortal, hablan que puede ser que si es una persona, muere y vive de nuevo. Esto es un poquito complejo, pero si no una situación eh, eh, muy fuerte a nivel político o militar, como lo veíamos, y como las cosas se están dando, pinta para, bueno, puede ser cualquier cosa, y que la solución esa persona, una persona le dé solución a esto, entonces queda como, wow, Él es el que esperaba el mundo entero, ¿no? El que va a poner orden y paz en todos lados. Este sí es. Así que ya, Dios a un lado, es más bien este ser, pero este ser va en contra de Jesús, va en contra de Dios, y es al que es la primera bestia, el anticristo. Pero la gente, fíjate, la gente dicen como veo doy, ¿no? Método científico, o simplemente si lo veo lo creo, si no lo veo no lo creo. Versículo 4, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Que ha manifestado este poder, esta inteligencia, esta sabiduría, estos actos tan poderosos? ¿Quién? Más adelante en capítulos posteriores, porque podemos hacer extenso este mensaje y meter del capítulo 16, 17 que habla acerca de lo que quien se cree que es precisamente este anticristo en cuanto a poder político, económico y militar, o por lo menos religioso, pero nos meteremos ahorita en algo que quiero dejar para ese momento. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, año y medio, ¿sí? Año y medio se le dio autoridad a esta bestia. ¿Perdón? 3 años y medio, perdón. Sí, dije otra cosa, 3 años y medio. Ajá, son 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Esto es para ir en contra por eso es el anticristo, ¿sí? Porque va en contra de quien es Dios, directamente de la iglesia y de los creyentes en general. Este es el siguiente ser, pero él ya cayó en gracia de toda la gente porque está arreglando todos los desperfectos o problemas que había. Se cree que aparentemente o posiblemente pueda comenzar todo esto en Nueva Europa a través de esas 7 naciones, 10 poderes que se van a estar uniendo, ¿sí? Pero digo, es algo un poquito más complejo. El tema es aquí de la salvación. Si nos enfocamos a ver de qué nación exactamente, perdemos el objetivo. Necesitamos entender que se trata de creer hoy, porque después va a ser mucho más complejo, y hoy tenemos la gracia de Dios manifiesta en el mundo. Y se le permitió hacer guerra contra quienes, contra los santos, y vencerlos.
¿Y cómo podría hacer guerra? Bueno, hablamos de la persecución, pero es el simple hecho de seguir denostando, blasfemando acerca del nombre de Dios y la gente, en estos tiempos, la gente poquito quiere que se hable en contra de los creyentes o de Dios y cualquier tema lo utilizan para eso. Las plataformas de streaming están llenas de cosas que parecen que ensalzan a Dios, pero realmente al final los documentales van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque van en contra de los cristianos o de los que dirigen esos grupos. Y no entienden ellos los que entienden los cristianos que acuden a una iglesia. Que el hombre puede fallar, así sea el pastor más reconocido, pero Jesucristo nunca ha fallado ni va a fallar jamás. ¿Sí? Pero ellos quieren que vean la representación de Dios y de Jesús en esa persona que es carne, al igual que cada uno de nosotros. Y Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque este cuerpo de muerte va a tender en algún momento a pecar, ¿sí? Que esperemos que sea poquito, que podamos correr a Jesús y decir, perdóname Jesús, ¿sí? Pero dice, y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero los santos de ese momento ya no van a ser los santos de hoy. Hoy, ¿quiénes son los santos? Los creyentes verdaderos. ¿Sí? Porque santo significa apartado de y apartado para. Apartado del pecado, apartado para Dios. ¿Sí? Los santos son aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, ¿solamente son los de las estampitas? No. Son los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Han declarado su nombre, han dicho, tú eres mi rey, y han puesto su vida en sus manos. Esos son los santos. Si tú has creído en Jesucristo de esta manera, tú eres santo. Y te pueden decir lo que sea, pero tú eres santo. Pero yo te conocí, pero el Señor también me conoce y Él me llama santo. ¿Sí? Y somos santos para Él. Pero habla acerca, también se le dio autoridad sobre todo toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es, el poder de este anticristo llegó a todos los lugares, así como el cristianismo ha entrado en todas las naciones, así sean completamente en contra de Dios, como son los musulmanes en cualquier país que es abiertamente musulmán o que ya está introduciéndose este movimiento. De todos modos, en todos lugares te encuentras cristianos, y en algunos lugares la pasan muy mal, pero Dios está en todos lados queriendo salvarlos, incluso a ellos que están en contra de Él. ¿Por qué? Porque la gracia es para todo aquel que crea. Todo el que crean que Jesús murió para salvarle al limpiar sus pecados, todo aquel va a ser salvo. Pero solamente es a través de Jesucristo. Entonces, no son los mismos santos de ese tiempo que los de ahora. En ese tiempo son aquellos, recuerdan, 144,000 de las tribus de Israel, del pueblo de Israel, y los que crean a través de su fe en Jesús. Porque va a haber muchos más, no solamente 144,000 de Israel, sino los que crean. Pero el tema aquí es algo importante que tengo que mencionarles. En el capítulo 2 de Tesalonicenses, perdón, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, aquí lo vamos a poner también, lo vamos a ver también, vamos a ir leyendo algo que nos va a decir por qué está pasando todo esto. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que el final sin que antes venga la apostasía, aquellos que niegan la fe en Dios, ¿sí? Esto es capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo también, ¿sí? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y esa es
Se me olvidó otra vez el término, perdónenme ustedes, la abominación desoladora, ¿sí? La abominación desoladora. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que algo que ataca a Dios vaya y se ponga en el lugar que solamente le pertenece a Dios? Bueno, esos son los hombres que están dejando que esto suceda, la abominación desoladora, ¿sí? Porque se va a hacer pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabes qué es lo que detiene a este ser o a esta entidad o a este movimiento hasta este momento y hasta cuándo lo va a detener? La iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Dios está presente en el mundo a través de los creyentes de su iglesia. Y esto es lo que detiene a este movimiento, este ser. Que una vez que es arrebatado y quitado de aquí, de la tierra, entonces es que se suelta la greña, dirían por ahí, ¿no? Perdón por el término. Pero no sin que Dios se lo permita. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Recuerdas que viene con su espada? Ajá, Jesús. Y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, la presencia de Dios, simplemente donde está Él no puede estar en la oscuridad, no puede estar las tinieblas, no puede estar el enemigo. ¿Por qué? Porque Él es luz. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, el que lo respalda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gran poder y señales y prodigios mentirosos. De repente es, caray, ahí están haciendo milagros. Y ahí se ven grandes prodigios, grandes... Bueno, no siempre va a ser Dios, porque Dios le está dando poder a Satanás y Satanás le está transfiriendo ese poder al anticristo. ¿Y sabes cómo detectar tú si es de Dios o no? Conociendo tu Biblia, y si aquello te aparta de Jesús, olvídate, simplemente no es por ahí el camino, pero se van a ver cosas muy espectaculares, ¿sí? Y ahorita lo vamos a seguir leyendo en el otro, pero termino con esta porción. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es triste, de verdad que es triste. Pero volvemos al tema que les decía. Versículo 8 en Apocalipsis capítulo 13. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes la adoraron? Fíjate, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los creyentes siguen sosteniendo el nombre de Jesús y no están adorando a este ser, pero sí están siendo perseguidos por ellos. Si alguno tiene oído para oír, tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es esto? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Créeme, no queremos llegar a ese tiempo. Nosotros, si eres creyente hoy, tú no vas a llegar a ese tiempo, porque entonces la paciencia y la fe de los santos va a ser puesta a prueba totalmente, porque aquí ya no es el Espíritu Santo el que te respalda solamente, sino esa paciencia y fe que vas a morir, que van a morir en este tiempo como creyentes. Si van a llegar a estar en la presencia del Señor, sí, porque van a
prevalecer o van a mantenerse constantes en la fe en el Señor, pero muchos van a ser martirizados y tienen que sostener su nombre, porque muchos también van a decir la apostasía. No, yo no, no es que me dijeron que eras cristiano, no, yo no. Iba a la iglesia porque me gustaba la música, ¿sí? Iba a la iglesia porque pues alguna vez lo escuché, porque pues que ahí están más seguros mis hijos, pero no es porque yo crea. Bueno, les he dicho, si morimos como cristianos, portándonos como la Biblia nos guía a hacerlo, realmente al final no hay nada de lo que creíamos, pues no perdimos nada, realmente vivimos una vida bien y tranquila. Pero si no lo creímos, y si es verdad lo que creemos nosotros, lo que dice la Biblia, entonces estamos en problemas, ¿sí? Al final de nuestra vida. Y nosotros creemos que es verdad. Creemos que va a suceder. Todo esto es una realidad ya. Dios es eterno. No es que vaya a pasar en el futuro de Dios, no es que Dios ya lo vio. Así como sigue viendo el pasado, sigue viendo el presente, sigue viendo el futuro. Si alguno lleva en cautividad, bueno, perdón, ya lo leí en esto. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues muchas cosas se van a hacer real, pero de una manera mucho más fuerte. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecáis siendo abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Me porto mal, trato a los demás mal y luego me va mal y digo, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Quieres que te recuerde lo que hiciste? Bueno, entonces es consecuencia de mis acciones. Bueno, pero enseguida viene otro tema, versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya estamos hablando acerca del dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, que es el diablo. Ya hablamos, vimos la otra bestia, sí, que emerge del agua, que es el anticristo. Y llegamos a otra bestia que subía de la tierra, esta ya no viene del agua, viene de la tierra, sí, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿A quién tenemos aquí? La triple imperfección, se refiere esto al 666, pero el que acaba de aparecer aquí es el falso profeta. ¿Sí? Falso profeta, porque fíjate bien, tenía dos cuernos semejantes a un cordero, como el cordero inmolado, que es Jesucristo, pero hablaba como el dragón. O sea, a final de cuentas lo que él estaba haciendo era blasfemar contra Dios, pero parecía Jesús. Parece, bueno, va a aparecer Jesús, no parecía, no es pasado, es futuro. Y aparte está haciendo lo mismo que hace el anticristo y está llevando a la gente a que adoren al anticristo, aquel hombre o nación o aquella entidad que está salvando la tierra por medio de engaños y de atraer hacia sí la vista de todo el mundo. Dijo Jesús en Mateo 24. Entonces, 24, 23 y 24. Entonces, 24, versículos 23 y 24. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, cual si fueran realmente enviados de Dios. De tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos.
Y esto es importante notarlo, porque pueden engañar aún a los escogidos. Pero, y dice que nuevamente esta bestia, que es el falso profeta, que está llenándole el oído de miel a la gente, haciendo cosquillitas en los oídos, para que volteen a ver a la primera bestia, que se aparten de la fe en Jesucristo, ¿sí? Aquella bestia, dice, cuya herida mortal fue sanada, dice, también, versículo 13, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate que, ¿quién no va a creer en este hombre? Si a los otros los van persiguiendo y este hombre dice, Señor, manda fuego. Y le dice a su entidad, pero el fuego cae. Y dice, ah, caray, entonces si viene, o sea, sí hay que hacerle caso. Los otros están mal y son falsos creyentes o están adorando a un Dios falso. Él sí es verdadero. Y ahí es otro de los temas. O sea, cuando creemos ya correctamente en Jesucristo y hemos leído la Biblia, entendemos que aunque Él no esté haciendo algún milagro en este momento, Él sigue presente, Él está con nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dijo que cuando Él se fuera, les prometió a los discípulos, y esto es a todos los creyentes, dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar un consolador. Él va a estar con ustedes, les revelará todas las cosas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el consolador. Y el que está en el creyente, porque dice la palabra que somos sellados con su Espíritu Santo, cada uno de los creyentes, y el Espíritu Santo mora en totalidad en cada uno de nosotros, guiándonos. De esta manera no vamos a ser engañados, aunque aparezca gente haciendo que baje fuego del cielo, o en algunos lugares que llueva, según eso, polvo de oro. ¿Sí? No es cierto, digo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no presentamos el Evangelio como está? ¿Por qué no presentamos la Biblia como está escrita para que la gente esté preparada cuando vengan los engañados, cuando venga el engañador y quiera quitarles la fe, y en vez de eso se vayan atrás de ellos? Porque dijo Jesús, engañarán aún a los escogidos. Dice, ¿a dónde van, muchachos? Voy con aquel porque hace los milagros más grandes que tú. Es que no están conmigo porque yo les vaya a hacer milagros, están conmigo porque yo los salvé. ¿De qué? Del castigo eterno, del lago de fuego, del infierno. Yo los traje hacia mí, les estoy dando vida eterna. Jesús dijo, el que a mí cree tiene o tiene muchos milagros por delante. Lo bueno es que incluso cuando necesitas que Él intervenga, Él interviene en tu vida. Y lo hace, pero lo hace en su tiempo, y lo hace en su forma, y lo hace para su gloria. Pero el beneficiado eres tú, creyente, porque Él te muestra cuánto te ama. Pero si nada más estamos por ver señales, pues vamos a buscar a un mago. A veces vemos que hacen más trucos que otra cosa, ¿no? Y dice, pero fíjate qué más va a pasar, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada de vivo, y esta imagen, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, que una figura que tengas en tu casa te empiece a hablar. Y que también, pero ¿qué pasa? ¿Para qué va a hablar? Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Oye, aquí están, aquí no creen realmente, en ti. Aquí hay unos que creen en Dios, en Jehová, en el existente por siempre, en Jesucristo. Y vienen y ¿qué dice? Los van a entregar. O niegas el nombre de Jesús, reniegas de ser cristiano, o es muy probable que vayan a morir en ese tiempo los que queden. Recuerda, la iglesia ya no está ahí, el creyente verdadero ya no está ahí. Esto es aquellos que quedan,
La persecución va a ser de esta manera, ¿no? Y hacía, versículo 16, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y todos ya estábamos esperando que fuera el chip de localización, el chip con tus datos biométricos, el chip de esto, de aquello, que sea la tarjeta hasta la del bien, no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Puede ser esto. Pero tal vez no sea ninguna marca visible, porque yo recuerdo las películas desde los 70s que salía Damián y que salía el 666, la marca en la... no es así. Porque sabes que tú tienes una marca, ¿verdad? Tienes la del Espíritu Santo en tu vida. Y se nota, a veces no se le nota nada a algunos, ¿eh? Pero se nota cuando van cambiando las personas, siendo transformadas. La única manera en que se ve Jesucristo en las personas. La transformación que el Espíritu Santo hace dentro de cada uno. Pero Él está en ti. Dios está en ti a través de su Espíritu Santo, del que cree en Él. Pero estas marcas, ni en la mano derecha o en la frente, no sabemos cómo van a ser. Realmente no sabemos cómo va a ser esa marca. Pero habrá una marca. Recuerda que Juan, cuando escribe la primera carta, su primera carta en el capítulo 3, habla acerca de que hay hijos de Dios y también hijos del diablo. Sí. Oye, ¿y no hay unos que no sean hijos ni de ninguno? No. O eres de Dios o eres del diablo. No hay un neutro, no hay un camino aparte. La Biblia habla acerca solamente de dos caminos. El gobernador de este mundo, recuerda, te hace creer que, que muchas cosas pueden ser reales. No lo hago fuerte porque luego me lo van a bloquear también en redes, pero que te hace creer que todo lo demás es verdad, que puedes encontrar el origen o lo que buscas a través de muchos caminos, porque todos te desvían de Jesucristo, excepto uno, solamente Él mismo, Jesús. Entonces a Satanás, que como te decía, no los atrae hacia sí mismo. Mientras elijas cualquier otro camino, él ya está haciendo su chamba bien. Así que si se cree en cualquier otra entidad, Satanás está conforme. Porque no hay hijos de tal, de tal, de tal, nada más hay de Dios y del diablo. Dice en 1 Juan capítulo 3, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica, acuérdate, que está pecando todavía. El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no es que no pueda pecar, sino que no pueda permanecer en el pecado. Sí, una cosa es practicar y otra cosa es caer en pecado. Practicar es algo que haces habitualmente, no lo puedes dejar. Y que cae en pecado, la regaste, no, ponte a cuentas con el Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 17, nuevamente Apocalipsis. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su nombre es 666 o 666. Dice, uy, el número de la bestia. La triple imperfección. El número 6 quiere decir imperfecto o quiere decir el número del hombre. ¿Sí? Porque el número perfecto es el 7, que es Jesucristo. Por eso la Biblia está a los 7 días, bueno, el séptimo día descansó y demás cosas así. Pero bueno, el 6 es la imperfección, aún no está completo, pero habla acerca de 3 seres que no han podido entender o encontrar qué nombres son, porque le han querido poner desde Calígula hasta la fecha, han querido encontrar
con cuál encaja el 666, ¿sí? Pero realmente habla acerca de una triada diabólica que al final va a aparecer y va a suceder lo que estamos leyendo hasta este momento y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Van a querer que quiten la vista de Dios, el Salvador, Jesucristo, y que se pierdan. Pero la iglesia ya va a estar con el Señor. Recuerda esto, la iglesia ya va a estar con Él. Como si es un poquito complicado, sobre todo para los jóvenes que digan, ¿qué escribo aquí? Bueno, te voy a decir que escribas, ya al final, ya, para que sea más fácil. Estamos en el tiempo de creer por fe. Es el tiempo de la gracia. Va a llegar el momento en que va a ser a través de la persecución y que tú vean esas personas que estén en ese momento, todo lo que está sucediendo y que se está haciendo realidad lo que dijo Dios y que digan, Dios sí existe. Los 144,000 y los que empiezan a creer también con ellos porque están dando testimonio de Dios, pero va a ser a través de persecución y martirio para muchos, para la mayoría. Es tiempo de creer hoy por fe. Abraza la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia, para que no seas engañado en algún momento. ¿Sí? Así podrás detectar cuando Satanás te quiere engañar, porque aunque va a ser mucho más evidente, o sea, totalmente evidente en ese tiempo el ataque contra Dios y solamente quitar la mirada de Él y manifestarse que quieren apartarlos de Dios, la gente que los siga no lo va a detectar. ¿Qué? Porque no les interesa o no les interesó conocer a Dios, pero van a terminar igual en el lago de fuego. La serpiente, Satanás, el diablo, que es el mismo, pero también el anticristo y el falso profeta, así como los que le siguieron. Pero yo no sigo al falso profeta, que no creen en Jesús, creen en el falso profeta, porque le promete muchas cosas por todos lados. Mira, si no es esto, es esto. Si no es esto otro, es esto otro. Pero tú tienes una gama como de arcoíris para que elijas en la vida. No tienes que elegir a Jesús necesariamente. Bueno, esto es lo que va a pasar. Déjate guiar por la fe que tienes en Jesús, lo que has aprendido, lo veíamos la semana pasada. No queremos que nuestros hijos, por ejemplo, nuestra descendencia, diga, bueno, es que es el Dios de mi papá, es en lo que cree mi papá. Queremos que diga, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, ¿sí? Porque eso es lo único que va a librar a las generaciones venideras. Y vivir tu fe de esa manera. Creer por fe, abrazar la verdad de la palabra y dejarte guiar por esa fe y esa verdad de la palabra cada día. Para o sea, que si conoces todo esto, qué triste sería que todavía estés preocupado por terminar en ese tiempo. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando llegue la persecución? Ah, pues no, entonces no crees en Dios, ¿verdad? Ah, pues solamente así me preocuparía, ¿no? O sea, pero ¿cómo puedo yo creer en Dios y negar eso y no hacerle caso a lo que Él dice? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no entiendo. Pero bueno, si que quieres seguir creyendo en películas de zombies, adelante. Pero pues la revelación de Jesucristo, que es el nombre verdadero del Apocalipsis, ahí está. Es Jesús hablando acerca de lo que va a pasar. Y su palabra es verdad. Y sus promesas se cumplen. ¿Sí? Y Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Padre eterno y bueno, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor.